Ahí estamos. Bueno, muy buenas noches de nuevo a todas. Las que están aquí conmigo en persona, qué bendición, qué increíble compartir ese momento con ustedes. Personas de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Bolivia. Tenemos muchas de Ecuador, de México, de todas partes, de verdad. Es increíble la mano de Dios que podemos juntarnos de este medio, ¿no? Gracias al Señor por esta oportunidad. Bueno, amigas, estamos en el curso El Dios verdadero. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y en ella Dios mismo nos revela quién es. Entonces, en este curso vamos a utilizar las escrituras para guiarnos a conocer a Dios verdadero, cómo Él nos ha salvado y qué sigue haciendo en nuestras vidas. Entonces, amigas, este curso consta de 9 lecciones, 2 lecciones cada semana. Y vamos a enfocar, vamos a estudiar al Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo. Entonces, bienvenidas todas las que están aquí en vivo, también las que están mirando la grabación. Bienvenidas, estamos contentos que estás aquí estudiando con nosotros en la academia. Hoy día, lección 1, el tema es Dios Trino y Dios Padre. Pero antes de empezar, vamos a orar pidiendo la presencia de nuestro Señor que nos guía con su palabra para que crecemos en la fe y entendemos aún más quién es nuestro Señor. Oremos, queridas hermanas, oremos. Amado Dios, gracias por reunirnos en este curso para estudiar tu palabra y para conocerte mejor. Tú eres el Dios verdadero, nuestro Creador, Salvador, sustentador. Te pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo para que comprendamos más profundamente quién eres y lo que has hecho por nosotros. Señor, oro por cada estudiante en esta clase, que las fortalezcas con poder en su interior por medio de tu Espíritu Santo, que Cristo habite en sus corazones por la fe y que arriesgadas y cimentadas en tu amor puedan comprender cuán ancho, cuán largo, alto y profundo es el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. Permítanos, Señor, crecer en nuestra fe y confianza en ti. Que este curso nos acerque más a ti y nos equipe para confesar nuestra fe con valentía. Todo eso te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén y amén. Bueno, amigas, empezamos con una actividad. Vamos a hacer esta actividad de una forma rápida porque es una forma de introducir el curso y también deseo enfocarnos más en los otros puntos de la clase. Pero primero, antes de hablar sobre quién es Dios, queremos correr por las escrituras y identificar las características de Dios. Tiene muchas características, pero vamos a identificar algunas ahorita que son sumamente importantes, que nos da un gran consuelo sabiendo quién es nuestro Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a compartir un pasaje, un texto de la escritura en la pantalla. Les invito a leerlo. Con paciencia, no hay prisa. Les invito a leerlo y les invito a identificar una característica de Dios en el texto. Ahorita, por tema de tiempo, deseo que ustedes escriben en el chat la respuesta. Entonces, van leyendo el pasaje y cuando ven la característica de Dios en el pasaje, pueden escribirlo en el chat. Y voy a compartirlo con ustedes. ¿Ok? Vamos a hacer una de prueba para ver si todos entienden. Voy a mostrarles un pasaje. Les invito a escribir en el chat cuál característica de Dios pueden identificar en este pasaje. El primero, de Deuteronomio 33, 27. El Dios eterno es tu refugio. Aquí en la tierra siempre te apoya. El Dios eterno es tu refugio. Aquí en la tierra siempre te apoya. Mari está primera para escribir, pero invito a otras a compartir también.
Verónica, gracias. Veo algunos. Si están buscando el chat, es un buen ejercicio identificar dónde está el chat en mi celular, ¿cierto? Gracias, Katy. Gracias, Esperanza. Estoy identificando algunos temas. Muchos de ustedes están escribiendo, gracias, Sarita, Dios eterno. Eterno significa que no tiene principio, no tiene fin. Imagínense, Dios es eterno. Excelente. También Mari mencionó, perdón, tengo que subir para verlo. Mencionó protección. Dios nos cuida, ¿no? Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin y nos cuida. Es decir, aquí en la tierra siempre te apoya. Entonces, ay, gracias, Gladys. Dios es mi escudo, mi protector. Kathy dijo, Dios trasciende el tiempo. Excelente. Aquí tenemos dos características importantes. Dios es eterno, Dios nos cuida. Vamos adelante. Excelente, amigas. Están pasando la prueba. La siguiente. Lucas 1:37. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Qué es la característica de Dios que podemos ver en este texto? Ah, Nele, gracias. Lina, gracias. Pororoso, omnipotente, dice Katy. Exactamente, exactamente. Cuando decimos que Dios, no hay nada imposible para Dios, es decir, que tiene todo el poder, ¿cierto? Decimos todopoderoso, también decimos omnipotente, que significa que puede hacer todo, es todopoderoso. Excelente, amigas. Esperanza, muchas gracias. Jacqueline, muchas gracias. A mí me encantan los grupos pequeños de mujeres en Academia Cristo porque ustedes siempre son las mejores para participar. Vamos adelante. Jeremías 23, versículo 24. ¿Podrá alguien esconderse donde yo no pueda verlo? ¿Acaso no soy yo el Señor que llena el cielo y la tierra? Palabra del Señor. ¿Cuál es la característica de Dios en Jeremías? ¿Podrá alguien esconderse donde yo no pueda verlo? ¿Llena el cielo y la tierra? Mm, Estoy mirando el chat. Muchas gracias, mucha participación. Dios presente, Dios eterno, omnisciente, omnipresente. Muchas palabras aquí. Excelente. Amigas, Dios está en todas partes. Dice acá en Jeremías que nadie puede esconderse de Dios. Ve todo, ve todo. También dice acá que llena el cielo y la tierra. Entonces, hay un toque de la verdad que Dios es omnisciente acá. Estoy de acuerdo porque sabe todo. Pero aún más en este pasaje podemos ver que Dios es omnipresente, omnipresente. Está en todas partes. Puede ver todo. Entonces, amigas, aquí tenemos la verdad que Dios está, por eso puede decir que Dios está con nosotros hasta los confines del mundo, ¿cierto? De la tierra, porque llena el cielo y la tierra. Está con nosotros siempre. Omnipresente. Ahorita, para las que están escribiendo omnisciente, ya lo tengo acá en el siguiente versículo. Dice en Juan 21:17, Señor, tú lo sabes todo. Creo que Pedro dijo esas palabras. Señor, tú lo sabes todo. Eso es omnisciente, es decir, sabe todo. Bueno, amigas, tenemos Dios todopoderoso, tenemos Dios que está en todas partes, Dios que sabe todo, Dios eterno. Vamos adelante, estamos en Levítico 19, versículo 1 a 2.
El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con toda la congregación de los hijos de Israel y diles, ustedes deben ser santos, porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Bueno, podemos ver acá, es claro que es santo, ¿no? Es la característica de Dios. Dios es santo. Ahora invito a ustedes a participar con la mano arriba, porque deseo escuchar sus voces ahorita. ¿Qué significa la característica santo? Cuando decimos Dios es santo, ¿qué estamos diciendo de verdad? Pueden abrir sus micrófonos o pueden levantar la mano. Y yo tengo una lista de todos ustedes acá. Entonces puedo ver cuando un micrófono está abierto y puedo entender que desean compartir. ¿Qué significa que Dios es santo? Gladys, gracias amiga, adelante. Bueno, para mí yo lo entiendo que cuando Dios es santo, para mí Dios es puro, es Mm, perfecto. excelente. Puro, perfecto, es la verdad, eso es santo, ¿no? Es puro, es perfecto. Es decir, que ama todo lo que es bueno y odia todo lo que es malo. No puede ser malo alguien que es santo. Por eso también decimos que ser santo es ser separado, porque no está con la maldad, está separado. Dios santo. Esperanza Santo quiere decir que es sin pecado. sin pecado. Excelente. Muy bien, queridas. Vamos adelante. Estamos en Salmo 145, versículo 9. El Señor es bueno con todos y se compadece de toda su creación. El Señor es bueno con todos. Ah, Mari está escribiendo en el chat. Excelente, querida. Bondadoso. Muy bien, ¿qué más, amigas? ¿Qué más pueden escribir sobre este texto? Dios es bueno con todo, se compadece de toda su creación. Lina, muy bien, misericordioso. Esperanza también, misericordioso. Excelente, excelente, así es. Es decir, que no solamente es el perfecto, no solamente es el santo, pero también desea lo mejor para nosotros. Es bueno. Deseo lo que sea bueno en mi vida también. Excelente. Tenemos un pasaje más, queridas. Y este es hermosísimo porque Dios mismo está compartiendo quién es Él. Está en Éxodo 34, versículos 6 a 7. Dice la palabra de Dios. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó, el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por 1000 generaciones, perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ay, amigas, hay mucha información acá. ¿Qué podemos decir sobre Dios de este texto? Ah, bien, queridas que están compartiendo en el chat. Muy bien. Esperanza y Mari escribieron justo. Dios es justo. Ya hemos hablado de su misericordia, ¿cierto? Pero aquí también podemos ver que Dios es un Dios de justicia. Es decir, Dios es santo, odia el pecado, odia la maldad. No puede estar en la maldad si es santo. Castiga la maldad. Entonces, hay dos cosas acá que es interesante, porque en un lado tenemos Dios misericordioso. Dios que es lento para la ira, paciente, que dice Jacqueline, ¿cierto? Amoroso, con mucha paciencia, perdona la maldad.
En el otro lado dice, pero de ningún modo declara inocente al malvado, castiga la maldad, castiga la maldad. ¿Cómo es posible que Dios puede ser las dos cosas? Dios santo, de amor, Dios de justicia. Bueno, amigas, la respuesta está en la cruz, ¿no? En la cruz. ¿Por qué? Dios tenía que castigar el pecado del mundo y lo hizo. Lo hizo con su propio Hijo. Envió su Hijo para llevar nuestro pecado a la cruz. Entonces, Dios santo, Dios justo, en su propio Hijo, mostró justicia y misericordia. Jesús es el cumplimiento de la justicia y la misericordia de Dios. Y de esta forma Dios sigue siendo quien es, pero también podemos ver cómo nos ama y nos salvó, incluso cuando es justo con la maldad. Es increíble el amor de Dios. Bueno, amigas, para nosotros, los creyentes, cuando leemos Éxodo 34, sabemos que por la fe en Jesús ya tenemos la misericordia de Dios. Ya tenemos su paciencia con nosotros, ¿no? Ya tenemos la victoria. También sabemos que los que no creen en Jesús, bueno, van a ser castigados. Entonces, en este versículo podemos ver y entender quién es nuestro Señor. Bueno, queridas, excelente participación. Eso fue la introducción al curso, ¿cierto? Estamos hablando de Dios verdadero. Entonces, quería empezar identificando algunas características de Dios. Pero vamos a ver ahorita una característica bien importante, que es el Dios trino. Dios trino, o también decimos la Trinidad. Entonces, ahora les doy la palabra. Pueden abrir sus micrófonos o pueden levantar la mano. Tengo una pregunta que es la misma pregunta de la tarea para hoy día. ¿Qué significa la palabra Trinidad? ¿Qué opinan ustedes? Cuando decimos Trinidad, ¿qué estamos haciendo? Doy la palabra a Jacqueline. Adelante, querida. Ay, bueno, por lo que yo entiendo, Trinidad son tres. Y está Dios Padre, está Jesús y el Espíritu Santo, y en lo que nosotros creemos, y en lo que confiamos, y en lo que plenamente está justificada nuestra fe. Así es. Excelente, Yo, querida. yo lo veo así, si no creo en uno, ¿cómo puedo creer en el otro? O sea, es uno solo. Ujú. Es tres en uno, ¿cierto? Excelente, querida. Doy la palabra a Gladys y luego a Sarita. Gladys, adelante. Bueno, la palabra Trinidad yo la entiendo de esta manera, ¿no? Que significa tres en uno. Se usa para describir el ministerio de cómo Dios se ha revelado en la Biblia y enseña que hay un solo Dios que existe en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Amén. Y me encantó lo que compartiste, Gladys, que es cómo Dios mismo se revela en la palabra de Dios. Dios nos ha comentado, Dios nos ha dicho que Él es tres en uno. Por eso lo confiamos. Muy bien. Sarita, adelante. ¿Cómo están? Sí, la palabra Trinidad, bueno, para mí es tres personas en una, es la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Eh, También yo creo que simboliza la creencia, ¿no? De Dios. Ujú. Muy bien, querida. Vamos a hablar más sobre qué significa la Trinidad para nosotros. Pero primero, sí, ustedes ya tienen correcto el concepto. Trinidad significa tres en uno. Trini
Trin significa trino. Idad es unidad. Trinidad, tres en uno. También decimos Dios trino, ¿cierto? Queridas, en la palabra de Dios no sale la palabra Trinidad ni la palabra trino. Son palabras que los cristianos han usado a través de los siglos para describir el misterio de cómo Dios se ha revelado él mismo en la palabra de Dios. Hay un solo Dios, pero en ese único Dios hay tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hay muchos textos que nos ayudan con este concepto. Aquí en la pantalla hay dos. La primera es de Deuteronomio 3:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Es clarísimo, ¿no? El Señor es uno. Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3. Entonces, allí tenemos al misterio que llamamos la Trinidad. Dios es tres en uno. En la pantalla ahorita pueden entender un poquito más cómo funciona. Por ejemplo, sabemos que el Padre es Dios, Dios Padre. Pero el Padre no es el Hijo y el Padre no es el Espíritu, pero es Dios. El Hijo es Dios, pero el Hijo no es el Padre, no es el Espíritu. El Espíritu Santo es Dios, pero no es el Padre, no es el Hijo. Entonces, no, nosotros con mentes humanas no podemos entender completamente este concepto. Va más allá de nuestra lógica humana, pero la Biblia lo enseña con claridad. Entonces, no estamos preocupados, creemos. Simplemente aceptamos lo que Dios dice acerca de sí mismo en la Biblia y confiamos en que Él es mucho más sabio que nosotros, ¿cierto? Dios es tres en uno. Ahorita vamos a ver cómo funciona la Trinidad en nuestras vidas. ¿Qué significa el Dios Trino para nosotros? Bueno, empezamos con la gran historia de amor, historia de rescate, es decir, la gracia de Dios, el amor inmerecido. Significa que nosotros, siendo pecadores, siendo separados de Dios, siendo muertos en los pecados, no pudimos hacer nada para salvarnos. Estuvimos muertos en los pecados. Alguien muerto no puede respirar ni desear, ¿cierto? Entonces necesitamos un milagro. ¿Qué hacemos? Dios acercó a nosotros. Dios nos salvó. Dios acercó a nosotros, no nosotros a Él. Entonces, es la gracia del Señor. Y podemos ver en la Trinidad cómo funciona. La Trinidad de verdad es un equipo en acción por amor. Cada persona de la Trinidad cumple un papel fundamental en nuestra salvación. El Dios Padre envió su propio Hijo para salvarnos. Con amor se acercó a nosotros por su propio Hijo. Dios Hijo, Jesús, vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Murió como nuestro sustituto. Dio su vida en rescate por nosotros. Y Dios, el Espíritu Santo, nos da la fe. Nos lleva a la fe en Jesús. Creemos en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, la salvación es un gran trabajo de cada persona de la Trinidad. Dios Padre enviando a su Hijo para salvarnos. Dios Hijo muriendo en nuestro lugar, dándonos su vida perfecta. Dios Espíritu Santo creciendo la fe en nosotros. Cada persona trabaja en nuestra salvación. Dios tres en uno. Preguntas, comentarios, dudas, amigas. Ahorita es el tiempo.
¿Qué opinan de la Trinidad, un equipo en acción por amor? Parece que está bien. No hay duda, no hay pregunta. Es decir, que es claridad, es clara para todas la Trinidad. Excelente. Si tienes duda y quizás tienes miedo de conversar, de decirlo ahorita, por favor, que siente libre de chatear conmigo por WhatsApp. Me encantaría conversar contigo más. A ver, ay, Jacqueline, adelante. Sí, mira, para mí está claro, ¿cierto? Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero uno conversa con tantas personas en su diario vivir que yo tengo un grupo que trabajo en una feria artesanal y hay muchas religiones que profesan muchas diferentes religiones. Y uno de ellos me dice a mí, se dirige siempre como Jehová, ¿ya? Ella es testigo de Jehová en todo caso, pero siempre me dice Jehová, Jehová, todo lo nombra con Jehová. Y hay otra que solo habla de Jesús, solo me dice gracias a Jesús, si Jesús lo permite. Entonces, y a veces me dice, ¿y por qué tú no crees en Jesús? No es que yo, obvio, yo creo en Jesús, sino ¿cómo me salvo? Mm, Entonces, son cosas que de repente me dejan pensando y ver cómo explicarles de manera que ellas puedan lograr entender eh, que Dios son los tres, no es uno solo. claro, sí, claro. Y también mirando la lista que está en la pantalla, podemos ver que si faltará una persona, no podríamos ser salvos. Por ejemplo, si falta Dios Padre, no hay alguien para enviar Jesucristo a nosotros. Si falta Jesucristo, bueno, no tenemos la vida perfecta ni su muerte inocente. Y si falta el Espíritu Santo, ¿quién va a crecer en nosotros para creer en Jesucristo? Entonces, espero que la pantalla, lo que pueden ver ahorita, espero que te ayude, Jacqueline, en poder explicar la importancia del equipo de la Trinidad, ¿cierto? Porque cada uno en amor está obrando como equipo para nuestra salvación. Y cada persona de la Trinidad es importante porque Cristo mismo, Dios mismo, nos ha compartido en su palabra cómo es Él mismo, Dios Trino. Pero sí, es un concepto complicado de explicar y eso es un propósito de este curso, poder confesar y enseñar quién es Dios con más confianza. ¿Está bien, querida Jacqueline? Sí, perfecto. Ya, mi vida. Estoy tomando notas. Bien, bien. Porque es bien, como tú dices, es muy complicado porque la gente no lo entiende. Ujú. Entonces, yo por eso pido mucha sabiduría a Dios para poder yo misma entender y cómo explicar, cómo llevar el amor de Dios a las personas. Es muy importante para mí poder lograr y esas cosas de repente me frustran. Sí, excelente. Sí, exacto, exacto. Entonces, por eso, bueno, eso es a propósito de este curso. Y también descansamos, querida, que una otra obra del Espíritu Santo en nosotros es que nos da la palabra para compartir. Es decir, que la fe de otras personas no depende de nosotros, porque nosotros no podemos crear fe. Es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que crea fe en ellos. Entonces compartimos y descansamos que es Dios, el Espíritu Santo, que está obrando en sus corazones. Y con eso tenemos la paz como siervas de Dios. Amén, así es. Querida Ellen, una pregunta. Eh, sí, profesora, yo por ejemplo también así y pensé desde que tengo una relación que había tres dioses, ¿no? Perdón, Hasta que querida Ellen, perdón, no te puedo escuchar. No sé si puede acercar al celular. pues, ahora sí, ¿me No entiendes? ¿Me escucha? tanto.
no tanto. A Ah, ver, no. intenta de nuevo, por Ahora, favor, querida. bueno, Adelante, Ellen. Vamos a ver si funciona ahorita. ahora, ahora sí me escucha o no, tampoco. Sí, ahora sí. Adelante, Bueno, querida. bueno, yo también en un tiempo pensé que eran tres personas diferentes, hasta que un día tuve que analizar y es así. Un ser humano está compuesto de tres cosas, por ejemplo, cuerpo, alma y espíritu. Sin eso no somos seres humanos, es cierto, profe. Entonces, si no tengo cuerpo, ¿dónde va a estar mi espíritu? Y si tengo espíritu y no tengo el alma, no tengo inteligencia. Entonces, esa es la razón que yo creí que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es una sola persona, como somos los seres humanos, el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces entendí ahí que la Trinidad se compone de tres cosas. Mm. Y me ayudó mucho eso, profe. Me ayudó mucho a entender qué significa la palabra Trinidad en la palabra de Dios. ¿Entiende? Entonces, ahí se me fue todas mis dudas cuando me explicaron de esta forma que yo le estoy explicando. Yo puede ser que esté equivocada, como no, pero sí entendí que Dios es trino, como todo ser humano, que Él nos ha formado a su imagen y semejanza, y se vio. Entonces, yo también creo que mi Padre es trino y que los tres son muy importantes y los tres son los que componen un Dios todopoderoso. El Padre que ya nos ha creado, que nos ha dado la vida, el Hijo que nos ha regalado la vida eterna y el Espíritu Santo, el que obra en nosotros para hacernos entender y enseñarnos y darnos sabiduría. Amén. Eso es Muchas, todo. muchas gracias, querida Ellen, por compartir. Y qué bueno que te sientes esta confianza ahorita para explicar la Trinidad. Y además, es reconocer que la Trinidad de verdad es un misterio. Es algo, bueno, tres en uno. ¿Qué? ¿Cómo? No, si no podemos explicarlo perfectamente, está bien, porque no somos Dios. Sabemos lo que Dios ha compartido con nosotros en la palabra nomás, pero no podemos ir más allá. Entonces, tranquilas, queridas, que a veces la fe es simplemente confesar lo que la Biblia dice. Dios es tres en uno. Podemos mostrar los pasajes que he mostrado antes. Sabemos que es tres, sabemos que es uno. Es un único Dios con tres personas. Entonces, creemos, eso es la fe. Creemos en lo que no podemos ver. Incluso a veces en lo que no podemos entender nosotros. Pero sí entendemos, gracias a la palabra de Dios, cómo obra la Trinidad. ¿Qué significa la Trinidad para nosotros? Estoy mirando algunas excelentes preguntas en el chat. ¿A quién debemos dirigir la oración? ¡Qué pregunta! Bueno, oramos a Dios. Entonces, sí, con toda la confianza, pueden orar a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Claro que sí, están con fe acercando a Dios en la oración. Ahorita recordamos que hay un mediador entre Dios y nosotros, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, aquí también podemos ver Dios trino funcionando, porque dirigimos la oración, bueno, no quiero decir dirigir, porque si estoy orando en mi cuarto, por ejemplo, puedo decir Dios Padre, o Dios Hijo, o Dios Espíritu Santo, todo sirve. Pero en el proceso de la oración, entendemos lo que está pasando. Oremos a Dios Padre, por ejemplo, y Jesucristo, por fe en Jesucristo, podemos acercarnos a Dios Padre en la oración. La oración de un creyente es todopoderoso, es poderoso porque Dios todopoderoso está escuchando. Pero el Espíritu Santo también está ahí. En Romanos habla de cómo el Espíritu Santo
hace que llevamos las oraciones a Dios incluso cuando no podemos formar palabras, cuando estamos con pena, con gritos, cuando no podemos ni saber cómo orar, pero por fe deseamos orar. Romanos dice que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, llevando esta oración también a Dios. Entonces, es el misterio de Dios Trino. Acercamos a Dios y Dios es tres en uno. Entonces podemos con toda la confianza orar a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero sabemos que oramos, pedimos todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, porque eso es evidencia de la fe. Es evidencia de que yo estoy orando a Dios, al Dios verdadero, porque tengo fe en quien me salvó. No es una respuesta perfecta, pero espero que es una respuesta que les da el consuelo. No hay regla en la palabra de Dios que dice que tienes que dirigir tu oración siempre perfectamente a Dios Jehová. No, oramos a Dios y confiamos que Dios nos está escuchando. Si desean hablar más sobre la oración, hay un curso en Academia Cristo que se llama Oración y los Sacramentos. Y en este curso vamos a la profundidad sobre qué es la oración, cómo lo hacemos, etc. ¡Ay, qué excelente grupo! ¡Ay, Katy, exactamente! Esto es el versículo que quería compartir. El Espíritu Santo intercede por nosotros con, ay, esa palabra no puedo decir, gemidos indecibles. Gracias, querida Katy. Vamos adelante, queridas. Hablando de Dios Trino, nos lleva a hablar del credo, porque el credo es una forma de confesar la fe, de confesar quién es Dios. En la tarea para hoy día tenían la pregunta, ¿cuál es la definición de la palabra credo? ¿Quién lo sabe? ¿Qué significa la palabra credo? Credo es latín y significa Gladys, adelante. Ujú. Bueno, la palabra credo, como usted justo acaba de decirlo, ¿no? Proviene de la palabra latín, que significa yo creo. Yo creo. Bueno, es una declaración que expresa lo que las personas creen y enseñan. Sí. Bueno, en este texto cristiano nosotros vemos que el credo apostólico resume las verdades y las enseñadas, o sea, la palabra es enseñada por los apóstoles que vemos en la Biblia, ¿no? Muy bien. Como ellos creían con esa tanta fe que vemos a Pedro. Dijo, ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes la palabra de la vida eterna? Amén, hermano. Amén. Amén. Excelente respuesta, maestra. Muy bien, querida. Claro, eso es. Credo significa yo creo. Y por los siglos, la iglesia cristiana ha querido poder confesar, compartir quién es Dios, resumir lo que creen. Es como la Jacqueline antes estaba diciendo, ¿cómo puedo explicar? ¿Cómo lo hago? Eso es un gran ejemplo. Los cristianos de los siglos han utilizado credos para expresar qué creen. Y también son súper útiles para la enseñanza, para enseñar a los niños y enseñar a otros qué significa Dios Trino, por ejemplo. Estudiar todas las escrituras y resumir lo que dice la palabra de Dios de una forma entendible y fácil explicar a otros. Entonces, un credo significa yo creo, es simplemente una declaración de fe. Es un resumen de lo que una persona o grupo cree y enseña. También credos o confesiones de fe son útiles cuando estamos examinando iglesias. Por ejemplo, mi hermana estaba visitando a Arizona, estaba viviendo allá algunos meses por el trabajo y estaba buscando iglesia. Entonces, ella utilizó la página web de las iglesias en su urbanización para entender qué creen. Buscó su página web, buscó su confesión de fe, su tipo de credo, y de esta forma ella podría evaluar, ver
¿qué cree esta iglesia? ¿Desea participar en esta iglesia? ¿Cree lo que dice la palabra de Dios? Entonces, también es una forma para entender qué de verdad creen las personas, grupos, iglesias. Ahorita, en este curso, vamos a hablar sobre el credo apostólico. Y amigas, el credo apostólico muchas veces es mal entendido. Entonces, deseo compartir con ustedes la historia del credo apostólico. El credo apostólico, como dijo la hermana Gladys, no fue escrito por los apóstoles. De hecho, es una declaración de fe que resume verdades que los apóstoles enseñaron, es decir, un resumen de las verdades que está en el Nuevo Testamento. Y se desarrolló en la iglesia antigua en el siglo III. En la iglesia antigua, debido a la necesidad de la iglesia en ese tiempo, compartir un resumen breve y claro de su fe cristiana. Y por los siglos, muchos grupos cristianos han utilizado el credo apostólico para confesar quién es Dios. No es algo para quitar ni agregar a la palabra de Dios, es un resumen de lo que dice la palabra de Dios. Y ha sido utilizado para confesar la fe, para enseñar, para compartir, para evaluar, para muchas cosas. Ahorita, muchos dicen que el credo apostólico es católico, pero no lo es, porque fue creado, fue desarrollado antes de la Iglesia Cristiana Católica, la Iglesia Católica Romana. Entonces, este credo está usado en todas partes del mundo, en muchas iglesias. Podemos imaginar los sábados y los domingos una gran cantidad de cristianos en todas partes del mundo diciendo el credo. Y las palabras del credo no son la palabra de Dios, son las verdades que encontramos en la palabra de Dios. Es una herramienta para poder confesar la fe y enseñar la fe. Entonces, por ejemplo, si miremos el credo apostólico, podemos ver que hay tres partes. Es decir, el credo está confesando la fe en Dios Trino. Creemos en Dios Trino. La primera parte, Dios Padre Todopoderoso. La segunda parte, Jesucristo. La tercera parte, el Espíritu Santo. Cuando meditamos en esas palabras, podemos ver que cada parte de esa declaración de fe está en la palabra de Dios y puede ser útil para resumir quién es Dios. A lo largo de este curso vamos a analizar con las escrituras, pero también podemos ver también en el credo apostólico quién es Dios verdadero. Un puntito bien importante. En la tercera parte, a veces en los credos, a veces dice, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Qué pena, porque esta palabra causa mucha confusión. Católica es una palabra que significa universal. Universal. Entonces, cuando fue escrito el credo antes de cuando formó oficialmente la Iglesia Católica Romana, cuando hicieron el credo, utilizaron la Santa Iglesia Católica para decir la Santa Iglesia Universal. Cristianos de todas partes del mundo que creen lo mismo. Hoy en día, la palabra católica significa muchas veces la Iglesia Católica. Entonces, por ejemplo, acá tengo la Santa Iglesia Cristiana, porque tiene el mismo sentido que tenía al principio, la Santa Iglesia Universal. Cuando consideramos al credo, deseo estar súper claro, queridas, que estamos utilizándolo ahorita como cristianos lo han usado por los siglos para resumir el mensaje del Evangelio. Para la enseñanza, estoy enseñando a ustedes. También para la confesión. ¿Quién es Dios? Dios Padre. ¿Quién es Dios Hijo? ¿Quién es Dios Espíritu Santo? ¿Qué significa Dios Trino? El credo no es católico, ni es Academia Cristo Católica. El credo no es católico, sino expresa verdades bíblicas de la palabra de Dios. En muchas iglesias hoy en día, tristemente,
utilizan el credo en vana repetición para ganar el favor de Dios. Eso es un abuso. Es un abuso que condenamos y deseo estar claro. Puede ser bien útil el credo, pero tristemente muchas iglesias lo han usado de una forma mala, de verdad. Pero eso no es decir que el credo en sí mismo está mal. Es decir, que la aplicación del credo ha sido, bueno, en muchos casos, por los siglos, iglesias lo han usado con buen uso y otros no. Entonces, amigas, ahí tenemos un resumen del credo, que significa yo creo. Hay otros credos. El credo apostólico quizás es el más conocido. Hay otros credos. Muchos credos han sido escritos por la falsa doctrina, también por la persecución. Personas que van atacando la iglesia cristiana y la iglesia cristiana tenía que escribir qué creen ellos. Entonces, credos también son útiles por eso en la cara de persecución. El credo apostólico es simplemente quién es Dios trino, un resumen de quién es Dios trino. Muchas palabras, voy a pausar allá. Preguntas, comentarios, dudas. Ahorita es el momento, queridas. Con toda la confianza, queridas. Bueno, vamos adelante entonces. ¿Está bien? Profesora, disculpe una consulta. Adelante. El credo, el credo que está ahí, ese credo, creo, es de la Iglesia Católica, ¿no es así? No, ¿O me no es equivoco? de la Iglesia Católica. Muchos piensan que es Sí, de la porque dice Iglesia creo en Católica. Dios Padre, porque lo repiten ahí, en el credo en las iglesias lo dicen ahí, por eso pregunto si Sí. es de la Iglesia Ah, Católica. sí, entiendo tu pregunta ahorita. Sí, la Iglesia Católica sí utiliza este credo, incluso muchas otras iglesias, muchas otras denominaciones en el mundo. La forma en cómo la Iglesia Católica lo usa, que es lo más conocido acá en Latinoamérica, ¿cierto? La forma en que ellos lo usan, lo condenamos. Lo usan en vana repetición. Entonces, no están usándolo para enseñar, para aprender quién es Dios. Están usándolo para ganar algo con Dios. La motivación es distinto y no es lo que deseamos. Entonces, sí, utilicen este mismo credo que utilizan muchas iglesias, pero no es decir que pertenece de ellos, que es de ellos, porque fue escrito antes de la Iglesia Católica Romana. Es como Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro está en la palabra de Dios. La Iglesia Católica utiliza a Padre Nuestro, pero lo utiliza con vana repetición, diciendo que tiene que decirlo tantas veces para poder ganar algo con Dios o para poder, para que tu oración sea escuchada de Dios. Eso no, lo condenamos. Están utilizando algo bueno, que es a Padre Nuestro, pero la forma en cómo lo están utilizando no está correcto. ¿Está bien, Sarita? ¿Contesté la pregunta? Sí, 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 ya entendí. Muchas gracias. Yeah. Es que acá en Latinoamérica, por la gran presencia de la Iglesia Católica, todos acá piensan que este credo es católico, pero en el mundo no es católico este credo, es un credo de la Iglesia Cristiana Universal. Excelente pregunta, Sarita. ¿Alguien más? Pero entonces, ¿cómo yo eh, digo que el credo, que me sale así como una oración de mi corazón, tengo que decirlo? Bueno, claro, credo simplemente significa yo creo, ¿cierto? Entonces cada uno de nosotros podemos tener nuestros propios credos, ¿cierto? Pero también hay credos más oficiales que son una forma como la Iglesia Universal, como ellos enseñan al mundo, declaran al mundo quién es Dios.
Entonces tenemos el credo apostólico, tenemos, a ver si puedo recordar los nombres en español, el credo atecenio, creo se llama, el credo niceno. Hay otros credos de la Iglesia Universal que son más, a ver, oficiales, podemos decir, porque lo han sido usados por los siglos de los siglos. Pero también nosotros podemos tener un credo personal, sí o sí. Credo es yo creo. Bien, querida. Bueno, amigas, vamos adelante. Gracias por la paciencia. Deseo mostrarles ahorita quién es Dios Padre. Dios Padre es la primera parte del credo. Y no vamos a tomar tanto tiempo en Dios Padre y les voy a explicar por qué ahorita. Pero ahorita examinamos Dios Padre. ¿Qué hace Dios Padre? ¿Cómo nos cuida? ¿Cómo nos protege? Entonces, el credo dice, creo en Dios Padre. Dios Padre. Bueno, lo llamamos Padre porque es el Padre de Jesucristo, ¿cierto? Ya lo hemos visto. El Padre del Hijo que envió a salvarnos. También es nuestro Padre. Cuando Jesús enseñaba a los discípulos cómo orar, enseñó, perdón, al Padre nuestro. Entonces nosotros llamamos Dios Padre. También en Romanos 8 dice, han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Somos hijos de Dios. Entonces, en nuestra confesión de fe, con 4 palabras estamos diciendo mucho. Creo en Dios, quien es mi Padre, y también al Padre de mi Salvador Jesucristo. Vamos más allá. Creo en Dios Padre todopoderoso. Ya lo hemos visto eso, ¿cierto? Dios es todopoderoso. Evidencia de que Él es todopoderoso es que Él es creador del cielo y de la tierra. Entonces, eso simplemente es la primera parte del credo, es una confesión de fe, un resumen de Dios Padre. Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Es interesante, queridas, porque hablando de la Trinidad, algunos de ustedes saben que la Trinidad estaba activa en la creación. Dice en Génesis 1:2 que el Espíritu Santo estaba allí. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. También en Juan 1:3 habla de Jesús, el Verbo, y que todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas. Entonces, claro, sabemos que Dios 3 en 1 estaba presente en la creación, pero en la palabra de Dios, la Biblia dice que la obra de la creación principalmente es del Dios Padre, pero Dios Padre también es Dios Tío, ¿cierto? El gran misterio de la Trinidad. Entonces, no vamos a hablar mucho sobre la creación. ¿Por qué? Porque tenemos un curso completo en la Academia Cristo que se llama En el Principio. Y este curso es el estudio de Génesis. Y se trata, perdón, ya estoy perdiendo mi voz. Se trata con profundidad sobre la creación. En este curso decimos nomás, creo en Dios, creador del cielo y la tierra. Sabemos que es nuestro creador. Listo. Vamos a enfocarnos más en cómo Dios, nuestro creador, nos cuida. Entonces, tengo la pregunta de la tarea para ustedes. ¿Cómo nos cuida y nos protege Dios? ¿Cómo cuida y protege su creación a nosotros? ¿Qué opinan ustedes? Qué Hermana pena, profe. Connie, adelante. Bueno, Dios nos cuida y nos protege. Él provee a nosotros de todo, ¿sí? Nos guía, nos da fortaleza, nos ayuda en nuestras dificultades. También Dios está en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Excelente, muy bien. Gladys. Gracias, hermana.
Dios también nos cuida de dos maneras, nos protege de dos maneras, ¿no? A través de milagros sobrenaturales, cuando interviene directamente en nuestras vidas. También la otra manera es mediante vidas diarias usando a personas en situaciones comunes, ¿no? De problemas cuando pasan así peligro, como para cuando vamos a un médico que nos sanan, a veces que nos cuidan, ¿no? Hay unas protecciones que mediante a veces, ¿cómo lo puedo decir? Maestros que nos educan, hasta trabajos que proveen, nos da sustento. Todo eso lo hace porque Él es nuestro Padre amoroso y misericordioso que sigue involucrando en nuestra creación. Ujú. Nuestro Padre, excelente. Claro, no solamente nos creó, siga cuidando su creación. Excelente respuesta, querida. Jacqueline, adelante. En eso estaba pensando, porque es como uno lo ve. Para mí, Dios me cuida, yo en la mañana entrego mi día, mi vida en sus manos, presentando todo lo que significa mi, mi actividad diaria, Ujú. mi familia, mis hijos, mi negocio, Ujú. eh, todo. Entonces, me cuida, me protege y el tiempo de Dios es perfecto. Para mí es así, porque uno a veces anhela cosas o desea cosas y cuando no son, uno dice, Dios no me escucha, pero el tiempo de Dios es perfecto. Hay un tiempo para todo. La Biblia lo dice también, ¿cierto? Hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de gozar, hay tiempo de sufrir. Entonces, para mí, Dios me cuida en cada instante y momento de mi vida. Es algo que yo lo veo a diario, en cosas a lo mejor pequeñas, insignificantes para muchos, pero para mí lo es todo, porque siempre Dios está presente. En cada detalle de mi vida, Dios está presente. Eso es maravilloso. Es Amén. como yo puedo creer, confiar plenamente hasta en los más mínimos detalles, desde mi levantar hasta cuando me acuesto. Y yo declaro las bendiciones que Dios le da a mi vida a través de su palabra. Como hablábamos del creo, o sea, yo creo que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo Mm. creo que soy cabeza y no cola. Yo creo que mi casa y yo serviremos a Jehová. Todas esas cosas, o sea, así yo creo que Dios me cuida, me protege, me sana, me alimenta, me provee, me sustenta cada día. Excelente, querida. Qué testimonio. Muchas, muchas gracias por compartir y excelente introducción a lo que vamos a ver ahorita. Porque sí o sí, Dios Todopoderoso nos cuida de muchas formas. Sabemos que Dios obra por milagros. Sabemos que Dios es poderoso. También sabemos que muchas veces Dios nos cuida en el ordinario, en el día a día. Entonces, eso es lo que deseo enfocar ahorita. Es que, claro que sí, Dios nos cuida con sus ángeles, con milagros, pero también nos cuida con relaciones comunes. Nos cuida por los seres humanos en nuestras vidas. Es increíble ver la mano de Dios porque piensen en sus vidas, queridas. Piensen en los años de sus vidas, como nuestros padres nos cuidó, familia, agricultores que traen la comida a la mesa, conductores, dueños de tiendas, doctores, profesores. Pensamos en el vecino, no sé, una colega. ¿Cuántas veces en nuestras vidas Dios utiliza personas comunes, relaciones comunes, para amarnos y cuidarnos? Nuestra salud, nuestro cuerpo también, nuestra vida espiritual.
Es decir, Dios cuida de nosotros muchas veces a través de otras personas y por medios naturales. Podemos decir aquí en la pantalla sale Mateo 25, versículo 40, dice, de cierto les dijo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, lo hicieron por mí lo hicieron. Es decir, Dios utiliza a nosotros para amar al mundo y cuando amamos al mundo estamos amando a Dios. Y cuando digo amar al mundo, no estoy hablando de cosas materiales, ¿cierto? Estoy hablando de personas en el mundo, hijos y hijas de Dios. Dios nos usa como sus máscaras para amar a los demás. Entonces, considerando eso, es decir, que cada uno de nosotros y nuestros trabajos son importantes a Dios. Esta verdad nos da consuelo. No, jamás podemos pensar que no somos importantes. Somos importantes porque somos hijos, hijas de Dios. Somos importantes también en lo que hacemos. Recordamos las palabras de Efesios 2:10. Dice la palabra de Dios, nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Cada uno de nosotros, Dios ha preparado de antemano la forma en cómo nosotros podemos amar y servir a otros. Dios Todopoderoso ha decidido utilizar a nosotros. ¡Qué privilegio! ¡Qué increíble! No solamente somos creados por Él, servimos en su creación para cuidar y proteger su creación. Todos los trabajos son importantes a Dios. Me hace pensar en mi mamá. Mi mamá falleció de cáncer hace mucho tiempo, pero antes vivió con un cáncer 4 años, 4 o 5 años. Y ella, siendo mamá, antes profesora, esposa, cuando estaba sufriendo de cáncer, no podía hacer casi nada. Estaba sufriendo nomás. Entonces, quizás a un mundo podría decir, ah, ella no tiene trabajo, no es útil, no es importante. Pero mi mamá, con su vida que Dios la dio, tenía tantas conversaciones con personas, animándoles, amándoles, compartiendo la palabra de Dios con ellos. Dios creó cosas para ella hacer buenas cosas de antemano en su vida para poder servir. Entonces, cada uno de nosotros formamos parte de la forma en cómo Cristo desea cuidar a otros. Somos importantes porque Cristo, por quienes somos en Cristo, en Dios. Gracias, queridos. Voy adelante por el tiempo. Si tienen comentarios, por favor, pueden escribirlo en el chat en el momento. Ahorita pensamos en qué significa esta verdad cuando pensamos en otras personas, ¿cierto? Cuando pensamos en las personas a nuestros alrededores. Bueno, a veces el diablo desea tentarnos a juzgarles, a despreciarles, pero no. Sabemos que cuando servimos a otros, estamos sirviendo a Dios, a Dios. Estamos formando parte de nuestro rol de cuidar y amar la creación de Dios. Colosenses 3:23-24. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para la gente, porque saben que recibirán del Señor la herencia como recompensa. Es a Cristo el Señor a quien están sirviendo. Además, entendemos un poquito mejor sobre Dios Todopoderoso y cómo gobierna el mundo. Consideramos, queridas hermanas, algo tan simple como la comida. Pensamos en la comida que vamos a preparar mañana, quizás al almuerzo, ¿ya? Al almuerzo que vamos a comer mañana. ¿Cuántas personas ha usado Dios
para que esta comida llegue a nuestras bocas? ¿Cuántas personas participaron en el cultivo, el transporte, la producción de alimentos? Dios coordinó todo el proceso para cuidarnos, para amarnos y utilizó personas comunes. Podemos maravillarnos por la providencia de Dios, ¿no? Es increíble que nos utiliza para crear su creación. Excelente, queridas. Entonces, con eso podemos pensar en lo que estamos confesando cuando decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo es una confesión de fe. Es decir, no simplemente estamos diciendo que conocemos a Dios. Bueno, aquí en la pantalla hay un versículo que es bien interesante. Es de Santiago 2:19 que dice, tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. No basta con conocer que Dios existe. La fe es creer en quién es Dios como nuestro Salvador. Entonces, cuando decimos, creo yo en Dios Padre, no estamos diciendo que, sí existe Dios Padre. No estamos diciendo o mostrando la fe salvadora, que es, estamos confesando quién es Dios, creyendo en las promesas de Dios, las promesas de la salvación de Dios en Jesucristo. Eso es la fe, ¿cierto? Y ahorita no recuerdo quién hablaba de la fe al principio de la clase, pero aquí están los versículos. Hebreos 11:1. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Cuando creemos, estamos diciendo que creo en lo que Dios ha prometido, incluso si no lo veo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Crea en Él, que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es la fe salvadora. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo. Creo en el Espíritu Santo. Estamos confesando quiénes son o quién es Dios, quiénes son las personas de Dios, a nuestro Salvador. Voy a pausar ya porque he hablado muchísimo. Perdón, queridas. Preguntas, comentarios, dudas. Adelante. Veo en el chat una pregunta excelente. ¿Qué decirle a una madre que su hija muere en un accidente, que Dios la cuidaba? Ay, qué pregunta, ¿no? La providencia de Dios es maravilloso. ¿Por qué? Porque antes de pensar en cómo nos cuida físicamente, pensamos en cómo nos cuida espiritualmente. Regresamos a la Trinidad, ¿no? Dios Padre amó a esta hija tanto que envió su Hijo para salvar. Dios Jesús amó a esta hija hasta que vivió una vida perfecta en su lugar y murió en la cruz en su lugar. Dios el Espíritu Santo amó a esta hija tanto que creó la fe en ella. Entonces, Dios Santo, perfecto, todopoderoso, amoroso, bueno, ha dado los creyentes victoria y sabe lo que es mejor para nosotros. Sabe cuándo es mejor llevarnos a casa. Es un otro misterio porque nosotros no entendemos a veces por qué y cómo. Como madres lloramos cuando perdimos personas, especialmente hijos, ¿no? Pero Dios Padre, nuestro Padre, sabe más que nosotros sobre lo que necesitamos nuestros hijos.
Y cuando Él desea llevarlos a casa, confiamos que Él sí está cuidándolos. Está cuidando su vida espiritual. Ay, eso es la fe, es confesar quién es Dios. Y también podemos confesar con tristeza. Cuando alguien ha perdido un hijo, por ejemplo, lloramos, como David, gritando, llorando. Y eso también es fe, porque ¿a quién estamos hablando? ¿A quién estamos llorando? ¿A quién estamos hablando? Dios. Incluso cuando tenemos todas las emociones, ¿cierto? No significa que no tenemos fe, significa que el Espíritu Santo está obrando en nosotros expresar lo que deseamos expresar a nuestro Padre. Excelente pregunta, Esperanza. Si deseas conversar más de eso, podemos. Es, bueno, es un momento importante compartir quién es Dios, especialmente con alguien que ha perdido un querido, bueno, un hijo en esta infancia. Bueno, amigas, terminamos entonces. Descansamos en la fe que tenemos. Aquí dice cómo obtenemos la fe. Recordamos cómo obtenemos la fe. Recordamos que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando confesamos, creo, eso es evidencia del Espíritu Santo en nosotros. Romanos 10:17. Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. La fe está creada en nosotros por la palabra de Dios. Es increíble ese proceso. También recordamos 1 Corintios 12, versículo 3. A mí me encanta este versículo. Dice acá, nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede confesar quién es Jesús, nuestro Señor, si ya no tienen el Espíritu Santo. Es decir, amigas, nosotros ahorita, si juntas decimos, creo en Dios Trino, es evidencia que el Espíritu Santo mora en nosotros. Qué consuelo, ¿no? Qué increíble, ¿no? Que la confesión no es algo que hacemos para demostrar, para ganar algo con Cristo. No, es evidencia de la fe que ya tenemos. Y por eso es útil para confesar, para enseñar. No es útil para ganar algo con Dios, ya no, jamás. Dios ha hecho todo. Entonces, cuando confesamos la fe, queridas, es evidencia que el Espíritu Santo está en nosotros. Gloria a Dios. Confesamos con gozo, ¿no? Creo en Dios Trino. Él es todopoderoso. Creo cielo y la tierra. Nos creó a nosotros, nos cuida, nos protege, aunque no lo merezcamos. Gracias, Señor, por su amor inmerecido. Bueno, queridas, ya hemos pasado la hora y está bien, porque es la primera clase y son cosas, temas tan importantes para empezar este curso estudiando quién es Dios verdadero. Entonces, queridas, voy a mostrarles cómo pueden aprobar este curso con éxito. Y en Academia Cristo tenemos proyectos finales. Creo que todos ustedes ya han tomado por lo menos un curso con nosotros, entonces entendemos el proceso. En el proyecto final es una oportunidad de mostrarnos qué han aprendido en la clase. Queridas, no es una prueba, de verdad no es una prueba. El proyecto final es una oportunidad nomás. Deseamos tanto que pueden aplicar lo que van aprendiendo a sus vidas. Entonces, en este curso, el proyecto final es un proyecto escrito. Creo que tiene 11 preguntas nomás. Y en la pantalla hay 2 preguntas que corresponden a la lección de hoy día. Es una oportunidad confesar lo que crees. Qué increíble, ¿no? Podemos escribir lo que creemos con base en la palabra de Dios. Pregunta número 1. Creo en Dios Trino. ¿Qué significa la palabra Trinidad? Cuando dices creo en Dios Trino,
¿Qué estás diciendo? Ahorita tienes la oportunidad de escribirlo. Pregunta número 2. Creo en Dios Padre, Creador. ¿Cómo nos cuida y provee Dios? Otra oportunidad de expresar la fe que tienes en Dios Padre, quien es tu Padre y tu Creador. Entonces, en cada lección voy a compartir las preguntas del proyecto final con ustedes. Les invito a empezar ya, ¿por qué no? Que pueden hacerlo como oración también, estamos confesando la fe. Entonces, les invito ahorita en un cuaderno contestar a estas preguntas. Voy a compartirlo en un grupo de chat. Y cuando terminamos la clase, ya tienen el proyecto final listo. Bueno, queridas, si tienen preguntas, comentarios, dudas, les invito a quedar aquí y conversar conmigo más, para que podamos tener todo claro mientras vamos siguiendo en este curso. Para el jueves voy a compartir la tarea con ustedes. Va a ser un video y algunas preguntas. Entonces la tarea va a salir en el grupo de WhatsApp pronto. Y queridas hermanas, terminamos entonces con una oración. Oremos, oremos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que hemos pasado juntas en tu palabra, aprendiendo más cerca de quién eres y cómo nos cuidas. Nos maravillamos ante tu grandeza, tu poder, tu amor inagotable. Tú eres nuestro creador, tú eres nuestro sustentador, quien que gobierna todas las cosas y que aún así nos conoce personalmente y nos llama tus hijas por la fe en Jesucristo. Te alabamos, Señor, por revelarte a nosotros en las Escrituras y por mostrarnos tu gracia a través de enviar a Jesucristo nuestro Señor. Señor, te pedimos que sigas obrando en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. Que las verdades que hemos aprendido hoy no solo permanezcan en nuestra mente, pero sino que transformen nuestra vida y fortalezcan nuestra fe. Ayúdanos a confiar en ti en cada circunstancia y vivir con la certeza de que estás con nosotros, guiándonos, cuidándonos. Que podamos reflejar tu amor en nuestras palabras, acciones y confesar con valentía que tú eres el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, Salvador, oramos. Amén. Amén, queridas hermanas. Abrazos a cada uno de ustedes. Bendiciones. Que descansen en la paz de nuestro Señor. Y nos vemos el jueves, primero Dios. Gracias, queridas. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bendiciones Muchísimas para todas, gracias. que tengan una bendecida Excelente semana. clase. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches, que descansen.